tipo de gastroenteritis sería, por ejemplo, parasitaria, ¿no? Entonces hay diferentes parásitos, los nematodos que son redondos, los estos que son los planos, como la teña, como el canino, ¿sí? Y los protozoarios. Los protozoarios son como unas amibas y se transmiten por el consumo de agua cruda. Está la Yardia y la Coccidia, ¿sí? Y esa Yardia y la Coccidia van a destruir también el epitelio intestinal y eso también aumenta el movimiento y va a generar diarreas. Recuerden que la diarrea es un aumento o heces líquidas y un aumento en las deposiciones. Son los dos, ¿no? No solamente que sea líquida, sino que aumentó la deposición del perro. Eso también es diarrea. Diferente al tenesmo. El tenesmo es que el perro no puede hacer popó y hace fuerza. Eso es un tenesmo. Digamos, dependiendo. Puede ser porque comió huesos, porque se enfermó de la próstata, ¿sí? O digamos en el gato le da una colitis, o un megacón, o una constipación crónica, dependiendo del caso. Si el popó está ahí, pues le pueden dar aceite mineral, que es un laxante, o lactulosa. ¿Y el aceite vegetal? Sí, cualquier aceite sería laxante. O laxafor, que ya es veterinario. O sea, hay diferentes formas para generar, digamos, laxantes, ¿no? Ya si no sale, toca hacerle un enema. Un enema es un lavado por el recto. ¿Listo? Que ya es más complejo. Y si ya definitivamente no sale el popó y está obstruido, cirugía. Pero todo lo que ustedes puedan hacer a nivel gastrointestinal y se dice cirugía, mejor. Ahora sí hablamos de las células marcapaso, que son las células intersticiales de Cajal, ¿sí? Y Cajal porque pues fue el que lo descubrió. ¿No se le puede hablar por ¿De serio? la otra, la profe? Intersticiales. Intersticio, intersticiales. De Cajal. Estas células son un grupo especializado, ¿sí? Y están implicadas en la transmisión de información de las neuronas entéricas a las células del músculo liso. Son células marcapaso. ¿Y por qué marcapaso? Porque tienen la capacidad de generar un ritmo basal eléctrico, ¿sí? Que permite la activación de ondas lentas. Entonces, van a ustedes darse cuenta, ahorita les voy a explicar, que esas células se están despolarizando y envían ondas lentas. Esas ondas lentas tienen que ser, digamos, parte para que se genere el potencial de acción en espiga, ¿sí? Son necesarias, dice la palabra, más no suficiente para generar el potencial de acción, así las describen. ¿Qué pasa? Que tiene que encontrarse para generar el potencial de acción con los otros estímulos, pero que por sí sola no genera potencial de acción. ¿Sí es? O sea, ella puede estar mandándose a un ritmo, pero si no se encuentran con sus demás componentes para generar el potencial, no se genera potencial. No se genera. Por lo tanto, no hay movimiento. Por lo tanto, no hay movimiento. Sí. Ahí vemos entonces una red de células intersticiales que van a tener contacto entonces con el músculo liso. ¿Sí? Esas ondas lentas pues van a permitir la activación de canales de calcio dependientes de voltaje. Y el calcio
pues va a generar ¿qué? Contracción muscular. Recuerden la palabra, son necesarias, porque eso entra en el parcial, eso es una pregunta de parcial de las células marcapasos. Y dice, son necesarias, mas no suficientes para generar un potencial de acción. Después el día del parcial se hará preguntar de hoy, la clase de hoy. Es una pregunta. El 17 de febrero. ¿Cómo se dice? Es un potencial de acción eléctrica. Con el sistema nervioso lateral, con todos, más los receptores, todos esos llamados el potencial de acción en forma activa y la contracción, sin el potencial por el potencial diferente, no baja, sino se queda un rato, esa ya se llama así, y luego baja, porque en ese momento entonces se genera el movimiento gracias a toda la zona de los componentes. Si no, no se puede eliminar. Si falta un poco, no se obviamente que estas células intersticiales están también muy relacionadas con el complejo motor migratorio, ¿sí? Porque digamos ahí no vamos a ver un estímulo, pero sí vemos que hay un movimiento, ¿sí? Y ese movimiento está dado por estas células intersticiales de Cajal. A los movimientos que van a estar sumados los demás componentes, pues van a ser los movimientos peristáticos y de segmentación, que son cuando hay alimento. Sí. ¿De la qué? De la relajación. Pues la misma introducción del calcio. O sea, está el calcio, actúa y vuelve y se guarda. Eso no es la miosina. Y el ATP que hay ahí en ese momento, ¿sí no? O sea, el aumento del calcio contrae y la disminución. Exactamente. Sí. Ella pregunta que el calcio es el que mantiene la contracción. Recuerden que el calcio, los niveles están muy controlados. Inclusive a nivel celular hay una proteína que captura el calcio, que es la calsecuestrina, que coge el calcio desde el citoplasma y lo reintroduce al retículo endoplasmático. Entonces el calcio está muy controlado a nivel, su liberación a nivel del tracto gastrointestinal también. ¿Listo? Entonces lo que hacen esas células intersticiales es que mandan un potencial eléctrico y se estimulan unos canales de calcio dependientes de voltaje y permiten la entrada de calcio y por consiguiente la contracción. Son canales tipo L, similares a los que veíamos a nivel, o sea, son largos, largos. Dime Rosso. Leiomiocitos son el músculo, las células musculares del tracto gastrointestinal. Ya sabemos que el músculo liso. En cuanto a la electrofisiología del músculo liso, entonces vamos a hacer énfasis en ese músculo liso que está en el tracto gastrointestinal, porque recuerden dónde además tenemos músculo liso, en los vasos sanguíneos, y eso responde más al óxido nítrico y a otros tipos de sustancias dependiendo de su composición también. Por ejemplo, a los adrenérgicos también responde, generando vasoconstricción, dependiendo de si son beta 3, generan relajación, ¿no? Entonces el potencial de acción en reposo del músculo liso del tracto gastrointestinal va a variar con el tiempo, ¿no? Vamos a ver lo que son las ondas lentas. Esas ondas lentas van a mandar el ritmo básico, ¿no? ¿Sí? El ritmo básico. Esas ondas lentas posiblemente si vienen provenientes de las células intersticiales de Cajal.
Y aquí tenemos el ejemplo en el canino de la presencia de esas ondas lentas. Y las ondas lentas en el estómago de un canino son 5 por minuto. Son muy similares a las del humano, por eso las nombro. 5 por minuto, en el estómago 20 por minuto. ¿Sí? Entonces, ondas lentas 5 por minuto en el estómago, perdón, 20 en el intestino, ¿sí? En el intestino delgado, y 6 a 8 por minuto en el colon. O sea, ¿cuántos movimientos luminales hay? 3 por minuto, ¿no? 3 cada 2 minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Ese es un ritmo en el cual yo envío, soy célula intersticial de Cajal y envío ondas lentas. Envío 5 por minuto. De esas 5 ondas que envié por minuto, 2 o 1 coincidió, ¿no? O sea, digamos, si son 2, entonces de 10 ondas lentas que se enviaron en 2 minutos, 3 se realizaron en el rumen para el movimiento luminal. El 30%, si vieron, casi un 30%. O sea, se enviaron 10 ondas lentas, pero fueron solamente 3 movimientos luminales en 2 minutos. ¿Sí? Entonces, más o menos, menor al 30% coinciden con el movimiento luminal, por ejemplo. Las ondas lentas, por eso esas ondas lentas que envían las células de Cajal son necesarias, mas no suficientes para generar el potencial de acción. ¿Listo? Esas ondas lentas las envían las células intersticiales de Cajal. Las células marcapasos envían unas ondas. Coincidió con el estímulo, sí se generó movimiento. Mandé una onda, pero no había ningún estímulo, se perdió. No hay movimiento. ¿Listo? De 6 a 8 por minuto en el colon, en el intestino. Exacto, 5 por minuto por estómago. Nosotros, todas las especies, lo tenemos, esas células. Lo único es que varían los ritmos. O sea, en qué momento, si son 5, si son 2, si son 6. Recordemos que estas ondas lentas van a estar entonces en todas las porciones del tracto gastrointestinal, inclusive desde el esófago. Los quimioreceptores, los varoreceptores, todos esos que les mencionaba. El sistema nervioso también y todo. El sistema nervioso no, porque las células de Cajal son células marcapasos. Porque si se estimula todo el vago, pues se estimula todo el tracto gastrointestinal, pero todo no se puede mover al mismo tiempo por la vía de la zona. Él tiene que coincidir con la descarga de ese potencial eléctrico que envía las células de Cajal. No, porque son marcapasos, son ellas sí las capacidades de sus propias señales. ¿Cómo se regula que la porción sea más rápida o más lenta? ¿Cómo se regula? Dependiendo de los estímulos que se, por ejemplo, si están a nivel del intestino, en el estómago, pues ya nos da contraer a nivel del estómago. Para que dime. No, porque las marcapasos solo están en el nivel del tracto gastrointestinal. No, están ahí.
O sea, esto siempre se está, digamos ahorita no, yo tengo mi estómago vacío, por ejemplo. Estas células me están enviando 5 ondas por minuto, pero no hay movimiento porque no hay presencia de alimento. ¿Sí ves? Entonces no, ¿qué movimiento va a haber? Si obviamente no en cuanto al peristaltismo y a la segmentación, pero una puede coincidir si tengo algún contenido, digamos, a nivel anterior, pues va a generar un barrido y eso es el complejo motor migratorio. Coincido con eso. Exactamente. Recuerden que la frecuencia, pero no la presencia de las ondas lentas varía entre las especies. O sea que todas las especies que conocemos, todos los mamíferos, van a tener ondas lentas. Nosotros también. Traje las del canino porque se asemejan mucho a las de nosotros. ¿Listo? Estas ondas de despolarización son parciales. Despolarización parcial. No es completa, porque necesita la sumatoria de los otros, ¿no? Se dirige o se mueve en dirección a oral. ¿Qué significa eso? Oral. ¿Oral o oral? Oral y tabaco. Es al contrario. ¿Sí ves? Se van a mover entonces desde el recto del ano hacia la boca. Y oral es desde la boca al ano. Por lo tanto, el colon es un componente muy importante para controlar o también para, ¿cómo se llama eso? Para vigilar los movimientos del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, si hay contenido a nivel del colon, más en el colon descendente, el paciente también me genera vómito y me disminuye los movimientos y me entra en inapetencia, muy frecuente en el gato. Ustedes van a encontrar gatos que van a generar constipación colónica. ¿Por qué? Porque el colon del gato es muy corto, por lo tanto la absorción de agua es muy rápida, ¿sí? Y va a intentar solidificarse la materia fecal, se va a obstruir y van a decir, ay, este gatito no quiere comer. Es que el gatito está vomitando. Y dicen, ¿ustedes palpan el gato? Porque el gato es muy fácil de palpar. Mi señora, ¿hace cuánto no hace poco el gato? Yo no he vuelto a capelar de verdad, yo no les digo nada porque es verdad, todo eso que pasó es verdad. Yo no he vuelto a capelar. ¿No ha hecho poco? Ah, sí. La gatica no está comiendo porque tiene poco. Entonces ahí pueden utilizar un aceite mineral o un laxante, o toca hacerle un enema y la terapia de fluidos también, o si no ya le toca su cirugía, suste. Y es una cirugía porque hay contaminaciones más complejas, porque es materia fecal, ¿sí ves? Pero igual digamos el intestino es muy rápido en cicatrizar, ¿sí? Rápido, funciona muy bien. Lo van a ver frecuentes en gatos, muy frecuentes en gatos. En perro también, pero en perro le dan porque cuando le dan hueso, excesos de hueso, o que le dan enfermedad de la próstata. Entonces primero hay que operar, hay que solucionar la próstata y después sigo el trato gastrointestinal. Entonces es muy importante el colon. ¿Mediante qué reflejo se envía el colon para generar el vómito? Mediante reflejos secocólicos por un lado y un estímulo también vagal. Estímulo vagal. Recordemos las uniones GATT. Las uniones GATT van a permitir el paso de ondas lentas, ¿sí? Y recuerden que una de las características de estas uniones GATT es que son unos filtros, ¿sí? Que aumentan la velocidad de la conducción. ¿Se acuerdan? El sistema nervioso, Milton, que es lo que hacía cuando había
un potencial eléctrico y pasaba por una unión GAT, aumentaba la velocidad. Como los discos intercalares, Pero como los discos intercalares también lo vemos en el corazón, son uniones similares, solo que cambian es donde están, en este caso están a nivel del músculo liso. Exactamente, los potenciaban. Entonces, aumentan la velocidad y aumentan el potencial del impulso eléctrico. ¿Listo? Y recordemos que esas uniones GAT van a estar entonces a los lados de las células, en la membrana lateral de la célula. ¿Sí? Y permiten entonces que las dos capas de las células se comuniquen con la otra. Tipo de comunicación. Pero son solo las células musculares. No, son células musculares las que tienen las uniones GAT. Y pues esas ondas se van a distribuir en ambas porciones o en ambos segmentos del músculo, tanto para el lado anterior como para el posterior. Músculo liso. Sí, que están en las membranas. En el músculo sí, tanto circular como longitudinal. Pero luego debería tener la segunda capa para que pase. Digamos, este es el músculo y acá llegaron las células intersticiales de Cajal y envió un impulso eléctrico y acá se abrieron unos canales de calcio dependientes de voltaje y entra el calcio y permite la contracción. Ya igual. No, entonces se dio la contracción y ahora el músculo tiene, mira que llegó acá solo el estímulo para comunicarse a sus otros compañeros, lo hace a través de uniones GAT. ¿Listo? La amplitud, eso es igual que en las células marcapaso del corazón. Y la frecuencia de las ondas lentas, obviamente tienen un control extrínseco e intrínseco, como el que veíamos al inicio de las clases, en las cuales están influenciadas por hormonas y también sustancias paracrinas. Si la despolarización de la onda lenta excede el umbral, puede desencadenarse un potencial de acción, ¿sí?, que coincide durante el pico de la onda lenta. Una onda lenta es totalmente diferente al potencial de acción en espina. La onda lenta es un componente.
Recordemos, esto es para que lo anote también, lo tengamos en cuenta, que los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal son más prolongados, o son prolongados, que los que vemos en el músculo esquelético. ¿Ok? Y el umbral es totalmente diferente. Esas ondas lentas que son generadas por qué células. Ahí sí. ¿Qué produce las ondas lentas? Las células intersticiales de Cajal. Sí, señor. Esas ondas lentas que no provocan un potencial de acción, ¿sí? O que no generan ningún estímulo, o que no se encontraron con los demás estímulos y formaron un potencial de acción en la espiga, pues sencillamente esas ondas lentas se van a perder y no van a generar ninguna contracción por parte del músculo liso. ¿Listo? No genera, es la frase que dice abajo, no van a generar movimientos. ¿Listo? Espérate, Nacho. El fortachón, ¿para qué es? Fortachón. Un polvito. No, lo formularon a un perro mío.
Viene como un dolor en un hueso. O él viene la toma una radiografía. Y también le mandaron, creo que, CEP. Las células musculares lisas del tracto gastrointestinal tienen un potencial de acción de membrana en reposo de menos 70 a menos 60, más o menos dependiendo de la altura. No es tan negativo. Milivoltios. ¿Cuáles son las células más negativas? Las cardíacas, de menos 90. Aquí esta no es tan negativa como la cardíaca, Mariana, de menos 70 a menos 60. Esa influencia que tienen las células intersticiales cabal tienen que, digamos, tienen una influencia y pueden llevar que ese potencial de acción llegue hasta 20 o 30 milivoltios. En una condición de reposo, la despolarización es parcial y ese potencial de acción nunca alcanza los 0 voltios o los 0 milivoltios. Células intersticiales. Para que ustedes lo tengan en cuenta cuando les pregunte sobre electrofisiología. La práctica creo que es el 3 de marzo. Una práctica, no sé si es el 3. A mí me te cambiaron también. ¿No es? La práctica, sí, el 9 de abril. Yo les aviso unos días antes para que alicen los perritos. Sí, claro, las dos son perritos. ¿Listo ya? ¿Ya? ¿Sí? La madre que te dice no lo cambies y lo cambias. ¿Ya? Gracias, Susana. Esas células musculares están conectadas a las células intersticiales mediante nexos. ¿Sí? Y eso permite que el potencial de acción entonces se propague. No es una sinapsis como tal. ¿Sí?
Y estos nexos pues van a permitir entonces esas comunicaciones. Recuerden que un nexo es una comunicación que, o uniones comunicantes, ¿sí? Son uniones comunicantes. No es un potencial, no es una sinapsis como tal. Esto tenerlo en cuenta. Son por nexos o uniones comunicantes. En esa gráfica pues se muestran, digamos, dos estímulos, uno por parte de las células de Cajal, que tienen cambios espontáneos en la polaridad, que son esas ondas lentas, mira, la evalúan en el tiempo y en milivoltios, y vemos una despolarización parcial de la membrana de las células musculares. ¿Sí? Vemos que hay una despolarización parcial y que posiblemente esa despolarización parcial se va a dar en condición o en dirección oral a oral. Y después se encuentran con las de las ondas lentas, que son generadas por las células intersticiales, que vienen en dirección contraria. ¿Sí? Esto con el fin de que se genere un movimiento controlado y rítmico del tracto gastrointestinal. Entonces, mientras que las despolarizaciones parciales de los músculos se dan en dirección oral a oral, la de las células intersticiales se va a dar en la dirección opuesta, o sea, de oral a oral, y ellas dos se van a encontrar. La de las células intersticiales es al contrario, ¿no? De oral a oral. Y las de los potenciales parciales del músculo es en dirección oral a oral. Por eso hablábamos una vez de oral y a oral, para entender esa dirección. Intersticiales es a oral, oral. Y las Cajal a oral oral, y la membrana, la despolarización parcial de oral a oral. Y ahí anoten en el cuaderno entonces tarea para recuperar el quiz. Eso me parece. Eso sería para el lunes. Entonces, describir las fases de los potenciales de acción en espira. Un ensayo sobre las fases. Sí, pues si es describir, es un ensayo. Sí, pues si es describir, es un ensayo.
De la potencialidad de acción en espiga. En espiga. Fácil, para que recupere. Mamá. Pero pide milagro, mujer. A mano, todo ahorita es a mano. La virtualidad ya pasó. Ya pasó. No, pero toca saber cómo se usa. Mejorar la letra. Claro que eso es mentira. Hay una integración para sus movimientos de las ondas lentas, del sistema nervioso integral, del sistema endocrino y del paracrino. ¿Listo? Y esto permite obviamente que todo sea sincronizado, todas esas contracciones sean sincronizadas. No solo van a depender de un solo estímulo. Es a lo que me refiero. Recordemos, si las ondas lentas no pasan, no generan potencial de acción y por lo tanto el músculo no se va a contraer. Para que entendamos más, si en un minuto aparecen de potenciales de acción asociados con una onda lenta, el músculo se contrae una vez. Eso es como la matemática. ¿La devolvemos? Da igual con ese cacao, ¿no? Gracias. ¿Dónde es? A la hora.